El propósito de la ley en el Antiguo Testamento fue el de prepararnos para la salvación gratuita por medio del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar ahí a su hogar, a donde quiera que usted se encuentre en este momento. Bienvenidos. Gracias por su confianza. Hemos estado ya por varias semanas en la carta de Pablo a los Gálatas y ha sido muy interesante esta trama o esta temática que tiene que ver mucho con el aspecto de esta lucha que Pablo, que estaba lidiando con los judaizantes en esa iglesia. Eran unas personas que habían venido de Jerusalén tratando de añadirle a lo que Pablo había estado enseñando ya tiempo atrás, y algo que los Gálatas ya habían aceptado, pero que ahora estos mismos, los Gálatas, estaban tratando de desvirtuar lo que Pablo había dicho inicialmente, y estaban aceptando lo que estas personas judaizantes estaban tratando de añadir al Evangelio. Y obviamente Pablo en esta carta está tratando de confrontar directamente esta enseñanza falsa del querer añadirle al sacrificio de Cristo Jesús. Así que hoy vamos a estar continuando en esta misma temática. Y si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, yo le invito a que lo haga, por favor. Vaya a YouTube, posiblemente ahorita nos está viendo a través del Face, pero vaya a YouTube, suscríbase al canal del Centro Mundial de Oración para que usted pueda también recibir las notificaciones cuando usted le haga clic a la campanita, reciba las notificaciones de los diferentes videos que subimos en tiempo real y los que estamos grabando también, para que usted pueda ser de los primeros, para ser de aquellos que están al pendiente de cada uno de estos videos. Así que hágalo si todavía no lo ha hecho, y si todavía no se suscribe al Facebook del Centro Mundial de Oración, también le invitamos a que lo haga. Aquí en la página del Centro Mundial, hágale clic a me gusta o a seguir, y usted también estará recibiendo todas las notificaciones de nuestra Iglesia Centro Mundial de Oración aquí en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. El tema que estamos trayendo el día de hoy es el propósito de la ley, y estaremos allí en Gálatas capítulo 3, versículo 19, que nos dice de la siguiente manera. Versículo 19 dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley?, pregunta Pablo. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ya a manera de introducción a este tema, sabe que el tema que hemos estado viendo anteriormente, vimos que Pablo enseñó a los Gálatas que Dios había dado al patriarca Abraham una promesa, la cual se cumplió en la persona de Jesucristo, es decir, la simiente de Abraham. El problema de los judaizantes, como hemos estado diciendo, fue que no entendieron, escuche bien esto, no entendieron los judaizantes la relación que había entre la ley y lo que Jesucristo había realizado en la cruz. Estas personas suponían que el sacrificio de Jesús era solo un complemento a la ley y no la culminación de la misma. Los judaizantes creían que Jesucristo era un añadido, era un complemento a lo que la ley era. Ellos no habían entendido que Jesucristo era la culminación de esta ley, y veían a la ley como un fin en sí mismo, y no como el medio por el cual llegaríamos a apreciar la gracia dada por el Señor Jesucristo. Y Pablo está asegurando que con la venida del Señor Jesús, la ley había cumplido su función. Y en este pasaje que acabamos de leer, Pablo responde a la pregunta: ¿en qué entonces ayudó la ley? Y esta es la respuesta que queremos responder en este tema del día de hoy. Y el primer aspecto en sus notas, queremos ver el aspecto de que la ley nos revela nuestra condición pecaminosa.
Allá en el versículo 19, Pablo comenta a los Gálatas, dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Dice, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Es interesante que Pablo inicia con una dura afirmación. La ley de Moisés fue dada para exhibir la desobediencia de la raza humana. Sin lugar a dudas, sabe que la ley nunca tuvo el fin de proveer justificación. El propósito de la ley nunca fue de traer una justificación para nosotros, sino que el propósito de la ley no era el redimir, sino el de convencer al ser humano de su pecado. Sabe que la ley no nos da el poder de vencer nuestro pecado, sino que la ley simplemente nos revela de que tenemos pecado. La ley dice no matarás, entonces si alguien mata, le da a entender de que está infringiendo la ley. Si la ley dice no codiciarás y si alguien codicia, la ley simplemente está revelando que estás pecando. Entonces, así que la ley se entregó para culpar, para sentenciar al ser humano. Y por otro lado, la ley tendría una fecha de caducidad. Es decir, así como cuando uno compra un litro de leche, ahí dice fecha de caducidad, tiene una fecha donde ya no es apta para comer. De la misma forma, la ley de Moisés tenía una fecha de expiración, una fecha de caducidad, y era hasta que la simiente de Abraham, es decir, Jesucristo, llegara a la tierra y él, de alguna forma, él redimiera al ser humano. Es decir, al nacer Jesús, la ley dejó de ser necesaria porque Jesucristo mismo la cumplió. Así que esto es importantísimo que entendamos. La ley nos fue dada para que usted y yo nos diésemos cuenta de que éramos pecadores. Y no fue el propósito de la ley el que usted y yo fuésemos salvos o que fuésemos redimidos por ella misma, de ninguna manera, sino que la ley simplemente nos dice, ¿sabes qué, Benjamín? ¿Sabes qué, usted? Somos pecadores y es por eso que necesitamos de un Salvador. Y el segundo aspecto en sus notas es el hecho de que la ley no es contraria a la promesa. Pablo entonces hace la pregunta, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Y Pablo mismo se responde ahí en el versículo 21, dice, de ninguna manera. O sea, no hay un conflicto entre Jesucristo y la ley. Es decir, la ley, como hemos dicho, la ley nos lleva a conocer la necesidad de un remedio permanente al problema del pecado. Es decir, la ley nos, como hemos dicho en el primer punto, la ley nos revela. Y ambas, la ley y la promesa, son dadas por el mismo Dios. Entonces no hay un conflicto. Es decir, Dios no se confundió, Dios no envió la ley y de repente se le ocurrió enviar al Señor Jesucristo. No. El mismo Dios es quien nos dio la ley al pueblo de Israel, pero Él también envió al Salvador, es decir, el Señor Jesucristo. Y no hay un conflicto. Como hemos dicho en el primer aspecto, la ley simplemente nos revela que soy pecador, pero Jesucristo es la respuesta, algo que la ley no podía hacer. Entonces Jesucristo no vino a quitar la ley, sino que Jesucristo vino a cumplir la ley y nos muestra el camino, el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser beneficiarios de esa salvación tan grande, tan perfecta, que podemos experimentar cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, de ninguna manera, la ley no es contraria a la promesa, la ley no es contraria a la venida del Señor Jesucristo, sino que la ley misma nos lleva a entender de la necesidad que tenemos todos de que Jesucristo viniera para que entonces pudiésemos experimentar una salvación tan grande, tan perfecta en Cristo Jesús. Y el tercer aspecto es bien interesante lo que sigue, porque la ley dirige a la gente a la esperanza en Cristo. Y hemos hablado esto de una manera muy extensa en estos puntos anteriores. Pablo ahora utiliza, en el versículo 24 que vamos a estar viendo ahorita, un ejemplo que nos ayuda a entender el papel de la ley. Y Pablo nos dice ahí en el versículo 24, dice, dicho de otra manera, dice, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio
de la fe. Escucha bien esto, la ley fue como una tutora. Antes de la aparición del Señor Jesucristo, los de Israel eran como niños bajo la tutela de esta tutora llamada la ley de Moisés, hasta la aparición de la fe. Y esto es bien interesante porque en la familia del mundo grecorromano en aquel entonces, el hijo pequeño era confiado a los siervos que lo mantenían en la disciplina y lo conducían al maestro de la escuela. Es decir, eran dejados bajo la tutela, válgame, eran dejados bajo un tutor, una tutora que los guiaba, que los inducía hacia el quien más adelante iba a ser el maestro de ellos, mientras entraban en disciplina. Y de alguna forma Pablo está diciendo, eso fue la ley. Pablo dice, la ley fue como una tutora, alguien que nos lleva de la mano y nos lleva por un tiempo hasta que estamos frente al maestro, en este caso el Señor Jesucristo. Y la ley fue algo que nos está diciendo, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas esto otro, no puedes hacer esto, necesitas hacer esto. Y de alguna forma este fue el papel de la ley, como una tutora, como alguien que nos toma de la mano y nos lleva, pero llega un punto, llega un momento donde dice, ok, yo hasta aquí llego, hasta aquí entra mi disciplina, hasta aquí llega mi participación, porque ahora te presento al maestro, te presento a quien realmente te va a traer salvación. Y esto es en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, al llegar a una edad madura, hablando del joven en aquel tiempo, ahora tenía los derechos como hijo y heredero. Y de igual manera, la ley de Moisés solo era algo que nos toma de la mano y nos lleva y nos presenta al Señor Jesucristo como el Maestro perfecto, en quien podemos confiar nuestra vida eterna. Pero usted y yo no dependemos de la ley. Usted y yo ya no debemos cumplir de alguna forma la ley para obtener la salvación. Y yo no quiero decir que no cumplamos la ley o que no sigamos con lo que la ley nos dice. No estoy diciendo eso, sino que la ley, su función de la ley no es salvarnos. Usted no es salvo porque cumple la ley. Usted no es salvo porque lleva a la perfección los mandamientos de Dios, sino que somos salvos porque ahora nuestra salvación depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y esta carta a los Gálatas, créame, es preciosa, porque de alguna forma nos da esa libertad que usted y yo necesitamos para poder entender de que gracias a Dios por la tutora, gracias a Dios por la ley que nos ayuda, que nos pone un límite, nos pone una cerca para no brincarnos, pero la salvación radica en lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Y a manera de conclusión, ¿sabe que podemos entonces concluir que la ley fue necesaria como un medio por el cual fuimos dirigidos hacia lo permanente? Nuestra relación con el Señor Jesucristo a través de la fe. Y esta fe en Cristo Jesús es más que suficiente para que podamos ser declarados hijos de Dios. Sabe que somos justificados solamente por gracia, y usted puede ver esto ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8. Podemos entonces confiar en Cristo como nuestro Salvador y poder disfrutar de una verdadera libertad en Él. Usted y yo somos salvos por gracia. Y somos salvos por gracia, dice, pero para buenas obras. Las buenas obras nos siguen, las buenas obras las hacemos porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en eso radica nuestra salvación, en el hecho de que Jesucristo fue a la cruz, dio su vida por nosotros y por eso ahora usted y yo podemos tener esta seguridad, esta gran satisfacción de que podemos confiar, descansar en lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo le voy a pedir que por favor explique el ejemplo que pone Pablo acerca de la ley como una tutora. Si pueden ahí conversar en breve de cómo es que Pablo pone el ejemplo de la ley como una tutora. Si podemos, me interesa mucho que usted entienda este aspecto de por qué Pablo menciona a la ley como una tutora para nosotros. Y esto es importantísimo para que logremos entender el papel tan significativo que el Señor Jesucristo tuvo
en nuestra salvación. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Gracias por la salvación tan grande, tan perfecta que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque Él vino y entregó su vida en esa cruz del Calvario, por medio de la cual, Dios, esa salvación, tenemos esta seguridad de que a través de ti, Señor, tenemos esta salvación eterna, a través de Cristo Jesús. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Y, Señor, te damos gracias porque podemos confiar en el sacrificio completo que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por tomarse el tiempo en este momento de poder compartir este video y poder aprender juntos. Créanme que este mensaje es un mensaje que nos liberta, es un mensaje que nos enseña lo grande, lo perfecto que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.